yo creo que muchas veces entre más tú y yo enfrentamos circunstancias es porque se avecina un crecimiento en nuestras vidas. Creo que es una forma en la que Dios estira y ensancha nuestros corazones para ir a algo más, algo nuevo. Fíjate que desde un tiempo acá yo me he dado cuenta que en los últimos meses, gente que conocemos, matrimonios, gente de la iglesia, ahorita que vino toda esta epidemia del dengue y todo, o sea, mucha gente de nuestra iglesia ha estado sufriendo pues algunas situaciones difíciles de llevar y sobre todo se han acumulado en los últimos meses hacia acá. Yo hemos aprendido en la palabra que cuando viene un tipo de ataque u opresión sobre la vida de los hijos de Dios es porque después de eso hay un crecimiento. Nosotros hemos visto eso en la Biblia cuando el pueblo de Egipto oprimía a Israel. Dice que entre más los oprimían, el pueblo más se multiplicaba. Y luego lo vimos en el Nuevo Testamento cuando persiguieron a la iglesia. Entre más perseguían a la iglesia de Jesús, más crecía la iglesia de Jesús. Y yo creo que muchas veces entre más tú y yo enfrentamos circunstancias es porque se avecina un crecimiento en nuestras vidas. Creo que es una forma en la que Dios estira y ensancha nuestros corazones para ir a algo más, algo nuevo, ¿no? Obviamente cuando estamos desconectados de Dios, pues hay muchas cosas que no tienen sentido. Eso es normal. Y a mí me llama mucho la atención porque creo que dentro de todas estas cosas, tú y yo a veces podríamos como pensar que el panorama no es muy bueno. No sé si alguna vez has estado en alguna circunstancia donde dices, creo que el futuro de esto no es algo muy bueno, no me espera algo muy bueno, o te desesperanzas completamente, pierdes la ilusión y dices, no, yo creo que lo que viene no va a ser tan bueno, o no voy a poder llegar a un propósito que tenía establecido. Creo que a todos nos pasa, todos en algún momento nos enfrentamos con situaciones difíciles, sean de cualquier índole, y dudamos acerca de lo que está por venir. Entonces yo el día de hoy quiero hablarte de que los hijos de Dios siempre ganan. Y mira, es como si yo te dijera a ti que hay un juego, hay un juego donde una actividad donde siempre vas a ganar. Yo estoy seguro que cualquier persona diría, yo quiero jugar en ese equipo, ¿no? Me gusta mucho el deporte y no he conocido un solo equipo que siempre gane, ¿no? Los equipos que siempre ganan en un año, luego el siguiente año empiezan a perder, ¿no? Siempre hay una curva ascendente y una descendente en la vida, pero con Dios siempre se gana. Con Dios siempre se gana. Lo que sucede es que tú y yo a veces no vemos el panorama que Dios ve. Y por eso esta mañana estamos aquí reunidos, porque yo quiero que tú salgas de este lugar. El corazón de Dios es que tú salgas de este lugar entendiendo lo siguiente: que si tú caminas con Dios, nunca vas a perder, ¿ok? Pero vamos a ver eso a la luz de su palabra y a la luz del entendimiento de lo que Él nos enseña. Porque yo te dije la semana pasada en esta serie que estamos iniciando, que se llama El futuro es mejor, yo te dije la semana pasada que Dios no crea falsas expectativas. Eso lo hace la gente. Nosotros nos generamos falsas expectativas. Dios nunca genera falsas expectativas. Él nunca te va a prometer algo que Él no vaya a cumplir. Entonces tú y yo tenemos que aprender a conocer lo que Dios dice para basar nuestras expectativas en lo que Dios dice y no en lo que la gente dice y no en lo que el entorno dice. ¿Estás conmigo acá? Así que yo espero que este día sea algo muy bueno para ti, esta enseñanza. Ahora, ¿cuál es el peor futuro posible para ti y para mí? ¿Cuál es el peor futuro que nos puede esperar a ti y a mí? Como tú y yo lo podemos ver, el peor futuro posible, creo yo, es este. Es el futuro donde pierdes todo. El peor futuro que cualquiera de nosotros se puede imaginar es aquel donde pierde todo, absolutamente. Donde perdemos todo. Perdemos a la gente que amamos. Vemos partir a gente que amamos. Vemos que amigos, familia se van. Y entonces hay personas que dicen, no quiero ni imaginarme eso. Yo no quiero imaginarme cuando mi hijo o que a mi mamá le pasará algo. No lo quiero ni imaginar. El peor futuro, una parte del peor futuro, es cuando nosotros pensamos en que la gente amada, la gente que amamos se va de nuestro lado. Esa es una parte. La otra forma o la otra parte de un peor futuro es cuando nuestra salud se ve atacada, como lo que decía César. Yo les puedo asegurar, Eva nos comentó la situación y entonces nosotros obviamente respetamos la discreción de este tema
y simplemente nos pusimos a orar. No nos correspondía a nosotros decirle a Oralia esto, sino a la familia. Ellos tenían que hacerlo, pero nuestro trabajo era orar. Y yo estoy seguro que César pensó en 10,000 cosas. Te dicen a ti: oye, tienes una mala noticia, tienes esto, ¿no? Algunos de ustedes supieron que ayer nuestra pequeñita estuvo internada prácticamente 24 horas en el hospital, algo que no esperábamos, y al ratito quizás les dé un poco más de detalles, pero Dios manifiesta su mano aún en esas cosas. Y entonces, cuando tu salud se ve atacada, es parte de un peor futuro. O sea, una persona empieza a visualizar su futuro y lo ve como algo peor cuando su salud se ve atacada, pero también cuando el patrimonio se ve restado. Hay personas que cuando su patrimonio, su casa, lo que han adquirido con esfuerzo, el trabajo, a lo mejor una estabilidad, quizás no una búsqueda de cuestiones como de avaricia, pero sí como una estabilidad. Y cuando eso se ve atacado, tú y yo muchas veces visualizamos un futuro no muy bueno. Y la gente, si así no fuera, si así no fuera, no verías a tantos mexicanos yéndose a vivir a otro lado. La gente no visualiza un buen futuro en su país y entonces se van a otro lugar porque dicen allá, y fíjense, y pensamos de esta manera, o sea, nos vamos, yo me voy, dejo a mi familia quizás y vamos detrás de algo que nos promete un mejor futuro en una tierra que tiene quizás más prosperidad económica, porque no hemos llegado a entender o no hemos llegado a conocer que la prosperidad no depende del lugar donde estás, sino del Dios en el que crees. Y cuando una persona entiende eso, no importa dónde esté, si camina con el Señor, esa persona puede prosperar en cualquier lugar, porque Dios es bueno. Y otro punto definitivamente del peor futuro posible es cuando perdemos la vida, ¿no? Creo que ese es el temor más natural que cualquiera de nosotros puede tener. Y cuando una persona se visualiza en una situación de muerte, es algo terrible, es algo muy, muy complicado. Entonces, seguramente esta tarde algunos de ustedes han estado en este mismo sentir, donde tú has estado en una de estos 4 puntos, donde tu salud se ha visto afectada, gente que amas ha partido, quizás donde tu economía o las cuestiones económicas te están generando mucho estrés y mucha preocupación, o donde tu vida se ve en riesgo y has visualizado un futuro complicado. Pero a pesar de estas cosas, quiero que salgas con esta convicción, que este es el peor futuro posible, pero en esa circunstancia del peor futuro posible, tú y yo tenemos que saber qué es lo que Dios dice. ¿Qué dice su palabra acerca de este peor futuro posible? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo peor que nos puede pasar? Y para eso quiero primero que leamos Romanos 8:28. Algunos de ustedes saben que esta porción en muchas ocasiones yo la he mencionado y la digo constantemente, y quiero que tú leas este texto conmigo. Vamos a leer Romanos 8:28 hasta el 30, y quiero que grabes esto en tu mente. Dice esto: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Me encanta, abrazo esa promesa, porque esa promesa me está diciendo a mí: Miguel, si tú amas a Dios, todo lo que te pase, todo lo que vivas, va a ser, en algún momento va a traer provecho a tu vida, va a traer algo bueno a tu manera de vivir. ¿En qué momento pierde el sentido para nosotros, para ti, para mí, lo que estamos viviendo cuando estamos desconectados de Dios? Cuando una persona no tiene una relación con Dios, la semana pasada yo hablé acerca de que no es lo mismo creer en Dios que confiar en Él. Hay personas que creen en Él, pero no confían en Él, no le entregan su vida, no confían en su palabra, dudan de que Dios realmente los ame, pero creen en Él y creemos en Él porque estamos en un país de gente que culturalmente creemos en Dios, pero no somos un país que realmente viva bajo el amor de Dios con una convicción en el corazón. Mucha gente cree en Dios, hacemos cosas ritualistas, creemos en Él, pero nuestra vida no manifiesta en este país que la mayoría de la gente realmente confía en Dios. Y cuando una persona no conoce a Dios, cuando una persona no ama a Dios como el Señor está buscando ser amado, entonces la Biblia, el texto dice que entonces esa persona puede perder el sentido de lo que vive. Pero a los que amamos a Dios, quiero que usted se enfoque en esto, y quiero que usted y yo seamos de estos que dicen: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Dios va a hacer que todo lo que tú y yo vivamos coopere para nuestro bien. A partir de ese momento, de este punto, si tú y yo confiamos en su palabra, podemos empezar a entender que, tomados de esta promesa, si Dios dice que Él va a hacer que todo coopere para mi bien, si yo lo amo, quiere decir que yo empiezo a tener ventaja sobre las circunstancias.
en algún momento yo voy a empezar a tener ventajas sobre lo que vivo. ¿Sí soy claro en esto? ¿Sí estás conmigo? Ok, sí estoy, sí están. Sí, ok. Versículo 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Me encanta. Jesús dice, la Biblia dice que Él nos escogió. Que Él nos escogió para que tengamos la relación correcta con Él, y Dios quiere que tú y yo aprendamos a amarle, y que tú y yo aprendamos a vivir y entender que si amamos a Dios, todo lo que vivamos va a ser, en algún momento va a traer una retribución buena a nuestra vida. Y ante un panorama así, cualquier persona de ustedes, de la gente que nos visita el día de hoy, que probablemente está en una crisis, el día de hoy podría tener un cuestionamiento muy honesto y podría decirme, Miguel, ¿y cómo me puedes decir a mí que esta situación que estoy atravesando, donde hay una situación grave en mi familia, cómo me puedes decir que eso es para mi bien? Y se vale tener esos cuestionamientos, pero como yo no soy Dios, voy a dejar que Dios te responda con su palabra, y el asunto es entre tú y Dios, no conmigo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el panorama según cuando la pérdida de la gente amada, cuando nosotros amamos personas y esta gente se va? Todos, creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado algo así. No hemos visto partir gente que amamos, y mientras estemos vivos seguiremos viendo partir gente que amamos, y serán amigos, a veces serán familia, porque es parte de la vida. Es parte de la vida que un día estemos y después ya no estemos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Cuando la gente que amamos se va, pero les pudimos dar amor sincero y les pudimos hablar del amor de Dios, a pesar de su partida existe una promesa. Fíjense muy bien. ¿Cuál es la esperanza que tenemos cuando vemos partir gente? Estaba el viernes, el viernes en la noche, me habló, se murió el hermano de un amigo. De hecho, es el esposo de una hermana de la iglesia que asiste a la célula 1, a la célula de Luis. Y era hermano también de un amigo, y entonces me hablan en la noche y vamos al velorio y estamos ahí. ¿Y alguien aquí ha ido a un velorio alguna vez? ¿Y se ha dado cuenta que son tristes los velorios? Y que llenan de flores y llenamos de luces y de un montón de cosas. ¿Sabe por qué a veces los velorios son tan tristes? Porque están llenos de personas que, a pesar de creer en Dios, porque en la mayoría de los velorios hay rezos o hay oraciones o hay algo que tiene que ver con Dios, ahí ponen una cruz o algo, a pesar de creer en Dios, el velorio está lleno de personas que creen en Dios pero no confían en Él. ¿Por qué les digo esto? Jesús dijo algo como esto. Dice que alguien se le acercó y le dijo, Señor, quiero seguirte. Y Jesús le dijo, ok, pues ven y sígueme. Y este hombre le dijo, Señor, solo permite que mi papá se muera. O sea, es decir, permite ver la muerte de mi papá y que yo lo pueda enterrar, y entonces yo te voy a seguir. Y Jesús le dice una frase dolorosísima, que si tú lo ves desde cierto punto de vista es una frase muy cruda, pero ahorita te voy a explicar. Jesús dice esto: deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, ¿qué tipo de respuesta es esa? O sea, de la persona más amorosa del mundo, ¿no? Que venga y te diga, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. ¿Sabes qué es lo que Jesús está diciendo detrás de esto? Jesús está diciendo esto: mira, si tú crees que el final de la vida de tu papá es cuando lo entierres, no has entendido quién soy yo. No sé si soy claro en la idea. Y así nos pasa a ti y a mí. Cuando vemos a una persona que muere, pensamos que se acabó su historia. No, Señor. La promesa de Jesús es esta: que el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y Él dijo que Él resucitó y que Él resucitó y va a resucitar a la gente que haya creído en Él. Entonces Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, le está diciendo: tú me quieres seguir, pero no confías en mí y no crees en que hay una vida después de la muerte, y entonces estás tan preocupado por ver morir a tu papá
que se te olvida que lo más importante no es enterrar a tu papá, sino lo más importante es que a tu papá le hables de la esperanza de la vida eterna, para que a pesar de que él deje este plano, cuando él muera en este lugar, él tenga una esperanza de vida eterna del otro lado. ¿Sí me sigues? Por eso Jesús dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque la vida no acaba aquí. La vida no acaba cuando a ti y a mí nos incineren o nos metan en una caja. Algunos dicen: hijito, por favor, cuando yo me muera, quiero que me pongan flores de estos colores. Mira, no importa la forma en lo que quieras hacerlo, pero quiero que tengas algo muy claro. Tu vida, si tú caminas con Jesús, ¿sí? La vida de la gente que tú amas, si tú les amas y les enseñas el mensaje y les enseñas el camino a la eternidad, a pesar de que la gente que tú amas un día la tengas que sepultar, si tú le hablaste el mensaje de Jesús y esas personas abrazaron el mensaje de Jesús, debes tener en cuenta lo siguiente, y debes tener por cierto esto: que aunque te toque enterrar a esas personas, solo estarás enterrando el cuerpo, pero que hay una vida eterna a la que esas personas ya accedieron gracias a que tú hablaste el mensaje de Jesús. Entonces, aún a pesar de la muerte, hay una esperanza para nosotros. Y la Biblia dice esto, Proverbios 11:30, lo voy a ver acá atrás. Proverbios 11:30, por favor, Ro. Dice lo siguiente, está Salomón escribiendo este texto. Dice: la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Hay que ganar a la gente para llevarla por el camino correcto. Siguiente texto, por favor. En el hogar de mi padre, este es Jesús hablando, hay lugar suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Y ahí es donde tú y yo tenemos que entender. Juan 6:40, siguiente verso. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Tú y yo, a pesar de que veamos partir a la gente que amamos, te voy a decir dónde está dónde debe estar nuestra esperanza. Por eso es tan importante que tú y yo le hablemos a la gente del amor de Jesús. Porque la Biblia dice que si la gente se muere sin Jesús en su vida, en su corazón, si esas personas en vida nunca le rindieron su vida a Jesús, esas personas tendrán una vida siguiente, pero no en el reino de los cielos. Porque la puerta de entrada al reino de los cielos es Cristo. Y yo puedo creer en eso o no creerlo, eso es mi decisión, es tu decisión. Puedes creer en esto que te digo o no creerlo, esa es tu decisión. Pero al final las cosas no van a cambiar solo porque tú creas o no creas, porque tú lo veas de una manera o de otra forma. Jesús dijo que la puerta de entrada al reino de los cielos es Él. Por eso es que a mí me urge hablarle a la gente que amo, a mis amigos, y hablarles acerca de que ellos deben tener una relación con Jesús y rendir su vida a Jesús. Porque yo sé que si logro hacer eso, si logro ganarlos a ellos para que caminen con Dios, a pesar de que el día de mañana uno de ellos no estuviera, yo podré sentirme triste por verlo en un ataúd o por saber que él murió, pero tendré paz en mi corazón de que diré esto: él no perdió, él ganó. Pudo haber perdido la vida aquí, pudo haber perdido este tiempo acá, o pudo haber hecho esto aquí, pero al final el Señor rescató su alma, y aquel que cree en Él siempre termina ganando. Y entonces yo lo entiendo, que a pesar de la muerte de mis seres amados, si mis seres amados yo logro hablarles el mensaje y ellos me escuchan y se aferran a Jesús, ellos nunca perderán, y yo realmente nunca los perderé. ¿Por qué? Porque un día yo voy a morir también. Iré al reino de los cielos, donde está toda la multitud de gente de todas las lenguas y naciones. Y a pesar de que en el cielo no tendremos parentescos, porque no vamos a tener parentescos, mi esposa no será mi esposa, por eso aprovechen a sus esposas. Solo hay una vida para ser esposo y ser padre. En el cielo nos vamos a identificar. Mis hermanos no serán mis hermanos de sangre, porque todos seremos hijos en la misma condición delante de Dios. Pero yo podré ver a mis hermanos y los voy a reconocer, y ellos me van a reconocer a mí. Por lo tanto, aunque yo los vea partir aquí, si logro que ellos entren allá, ganamos todos. ¿Me sigues acá? Es increíble. Tú y yo debemos cambiar esta mentalidad, porque quiero que lo entiendas. Camines con Jesús o no camines con Jesús, vas a perder gente amada. Y tú y yo tenemos que dejar de aferrarnos al hecho de que quisiéramos que todos fuéramos eternos y nunca morir. Más bien tú y yo deberíamos empezar a pensar que ese no es el final. 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 Ver a una persona en un velorio no es su final.
si caminó con Jesús, su final aún no llega. Hay una eternidad. Esa persona estará frente a Cristo y estará adorando y estará cantando. Y las personas que se mueren con Cristo en su corazón, todas las personas que tú has conocido que han muerto con Cristo en su corazón, están ahorita en este momento adorando a Jesús, viéndolo cara a cara, cantándole. Ellos no lloran por nosotros. Esas cosas que de repente nos dicen, no, es que tu abuelita Pancha que se murió te debe estar viendo desde el cielo y sentir, no, nada de eso. Los que están viendo, o sea, quiero que mires, quiero que observes y que pienses en esto. Tienes frente a ti la imagen, el rostro más hermoso del mundo, lleno de amor, deslumbrante, reluciente, que es el rostro de Jesús. La gente, la Biblia dice que la gente que está frente a él está maravillada con su presencia. Le están cantando, la abuelita Pancha le está cantando al Señor, está levantando sus manos. Ella no está sufriendo con nosotros acá abajo. Ella no nos está viendo y diciendo, ay, mi hijito, pobrecito, qué mal camino está siguiendo. No, ella está adorando a Jesús en un lugar donde no hay muerte, donde no hay sufrimiento, donde no hay hambre, donde no hay enfermedad, donde no hay dolor. Ese es el reino de los cielos. Y así que cuando tú hables el mensaje, tienes que hablar el mensaje. Tienes que hablarle a la gente acerca de Jesús. Si tanto amas a esa gente que dices amar, la mayor muestra de amor que les puedes dar es hablarles de Jesús. Porque tú los puedes amar aquí durante 80 años y dejar que se pierdan en la eternidad. O amarlos aquí 80 años y entonces ayudarlos a ganar su salvación para la eternidad. Esa es nuestra decisión. ¿Alguien me sigue acá? Yo te dije, el segundo punto que a veces nos ataca es la parte de la salud. ¿Qué dice Dios acerca de la salud? Bueno, nuestro cuerpo puede irse desgastando, pero aún en ello, ¿sí?, es la mano de Dios la que nos va a sostener. ¿Sí? ¿Alguien aquí no envejece? ¿Hay alguien aquí que nunca se haya enfermado? No, ¿verdad? O sea, algunos se han enfermado hasta de pie de atleta, ¿no? Ya sentía que se morían. Por ejemplo, los hombres, a los hombres nos da gripa y ya queremos firmar el testamento y hacer un buen de cosas así. Neta, los hombres somos bien faroles, somos bien faroles. Ayer me decía alguien, Dios no se equivocó en darle a las mujeres la posibilidad de tener hijos. Y yo sí creo que si Dios nos hubiera dado a nosotros la facultad de tener hijos, así como somos de chillones, con uno, hubiéramos tenido uno y ahí muere, ya, ciérrale la fábrica, no más. Pero hay mujeres que la neta, mis respetos, o sea, tienen toda la fortaleza del mundo. La Biblia dice que aún en la enfermedad, Dios nos va a sostener. La Biblia no dice, no te enfermarás nunca. ¿Me explico? La Biblia no dice que nunca te vas a enfermar. La Biblia dice que aún en la enfermedad, Dios va a ser tu sustento. Y entonces, tú y yo podemos empezar a ver qué es lo que dice la palabra. Marcos 5, del 25 al 34, y esto sí lo voy a leer acá. Marcos 5, del 25 al 34. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Ustedes conocen la historia, es una mujer que tiene una menstruación constante durante 12 años. Mujeres, ¿qué tal son los cólicos del periodo? Terribles, ¿no? O sea, deben ser algo horrible. Bueno, esta mujer tuvo durante 12 años todo el tiempo una menstruación imparable. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Cuando vas con un médico y vas con otro médico y vas con otro médico y vas con otro médico y te gastas todo lo que tienes y pierdes la lana y pierdes y qué voy a hacer con esto y mi salud y no mejoro. Cuando tú empiezas a entrar en un tratamiento y no mejoras y empiezas a hacer esto, ¿cuál es tu pensamiento? Oye, me voy a morir de esto. Esto va a acabar con mi vida, ya acabó con mi dinero, va a acabar conmigo, esto me va a matar. Y empiezan a venir los pensamientos acerca de la salud. Yo les decía que ayer nuestra hija estuvo internada, fue una situación, voy a decirlo de manera muy breve. Ella empezó a tener arcadas, o sea, movimientos bruscos, como con ganas de devolver el estómago, pero no devolvía nada. Y entonces se quedó en casa de mi suegra y nos hablaron como a las 5 de la mañana, la llevaron al SEM. Y fuimos para allá y nosotros dijimos, bueno, pues a lo mejor es por las flemas, porque ha tenido tos, o tú vas con una idea, ¿no? Tú vas con una idea y de repente llegamos ahí, la revisan los doctores, la revisa primero un doctor, empieza a palpar a mi hija, tiene 5 meses, empieza a palparla y entonces dice, quiero que le hagan una placa. Y ya cuando te dicen esas cosas, así como que dices, ¿no? Así, no dices nada, nada más haces, ¿no? Y
Y entonces le habla, o sea, empiezan a cuchichear entre ellos, ¿no? Están ahí entre médicos, viene uno y le empieza a tocar y hace. ¿Si has estado en eso? ¿Te ha tocado? Y entonces le habla al otro y le hace. Y tú así como ahí viendo, esperando así como para que te digan qué, y el otro empieza a tocar y hace. Entonces dice, no, ahorita me puedo reír, pero ayer, o sea, estás ahí pensando y orando y todo, ¿no? Y entonces nos dicen, queremos que le hagan una placa a la niña porque le sentimos un bulto dentro del estómago, que no debe estar ahí. Y cuando tú escuchas eso, ¿qué es lo primero que piensas? ¿En qué piensas? En un tumor, ¿no? Lo primero que viene a tu mente. O sea, tú no dices, no, pues es un bolillo, ¿no? O sea, dices, es un tumor. Entonces, pasa con otra doctora, la pasan ya, dicen, la vamos a internar, y ya desde que te dicen, la vamos a internar, la vamos a ingresar, dices, ay, Dios mío. O sea, yo venía porque sentía que eran las flemas, que no sé qué, bueno, llega otra doctora y la empieza ahí a palpar, y dice, sí, se siente algo. Y luego llega otro doctor y la palpa. 4 doctores diferentes palparon a mi hija y los 4 dijeron, tiene un bulto que no debería tener. La mandan a hacer las placas, la llevamos a que le hagan las placas y aparece y ven las placas y tú, desde que no te dicen nada, pero algunos son totalmente expresivos. Ven la placa y la así a contraluz y hacen. Y tú así como diciendo, oye, dime algo, o sea, ¿qué onda, no? Debería haber un código para eso, pero bueno. Y entonces se me acerca una doctora y me dice, mire, lo más probable es que tenga algo que se llama invaginación intestinal. Esto significa que el intestino, cuando está funcionando, el intestino grueso se está como recorriendo, ¿no? Va haciendo como un gusanito, se va moviendo. Entonces dice, en algún momento se para, se obstaculiza una parte del intestino y se para, se frena, pero lo demás del intestino sigue avanzando, entonces se lo empieza a comer. Como un calcetín. Entonces, cuando pasa eso, hay 2 opciones. O hacen una laparoscopía o algo que no necesite a fuerza sea una cirugía abierta y tratan de reacomodar y movilizar el intestino, pero eso depende del tiempo, depende de la hora, del tiempo que la niña lleve en ese estado. Y entonces, si no, van a tener que abrir, van a tener que operar a la niña. Entonces tú piensas en eso, la ves y dices, tiene 5 meses, ¿no? Empiezas a pensar en todo esto, te dicen, bueno, el asunto es que nosotros nos pusimos a orar y yo mandé un mensaje en un grupo que tenemos de la iglesia y yo les decía, chicos, algo que tenemos que aprender en todas estas cosas es que a pesar de que Dios no nos conteste y no nos dé la respuesta que esperamos, tenemos que pedirle a Dios la fe necesaria para seguir confiando y amándolo. Muchos de nosotros, cuando nuestra salud se ve atacada, pensamos en el peor futuro posible y entonces decimos, Dios no está conmigo. Como si el amor de Dios dependiera de nuestra salud. Y no depende de eso. ¿Me sigues? Cuando tú te veas en una circunstancia así, tu pensamiento no debe ser solo orar por un milagro. Tú y yo tenemos que aprender a orar porque Dios aumente nuestra fe para amar a Dios a pesar de que el milagro no ocurra. Porque la Biblia no promete que tú y yo nunca nos vamos a enfermar, pero promete que si amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, ¿cuál es la promesa? A pesar de que estés enfermo y a pesar de que la estés pasando mal y tu futuro en la salud no se vea bien, si amas a Dios, hay una promesa de que esto va a traer algo bueno en tu vida, aunque ahorita no lo entiendas. Pero si tú lo que haces es centrarte solo en obtener un milagro de parte de Dios y el milagro no llega y tú basas el amor de Dios por ti en que el milagro sea respondido, estás limitando a Dios y cuando el milagro no suceda tú vas a perder la fe. ¿Me sigues? Tenemos que aprender a orar en ese sentido. Y entonces nosotros oramos y dijimos, Señor, queremos que tú, nuestra hija es tuya, te pertenece, tú sabes qué es lo que vas a hacer. Nuestro deseo es que no lo tenga. Es que no tenga ningún tumor, es que no tenga nada de esto y entonces tú estás en control de las cosas. Pero si así fuera, Señor, danos la fe necesaria para seguirte amando, para seguir confiando en ti, para seguir de pie hacia el frente en esta vida de fe, porque necesitamos caminar contigo y amarte a pesar de que no entendamos qué es lo que pasa. Nos llevan a hacer el ultrasonido, estamos en el ultrasonido y entonces llegamos ahí
4 doctores dijeron que tenía un bulto que no debía tener. Llegamos al ultrasonido y empiezan los médicos, 2 personas del ultrasonido, empiezan a checar y dicen: la niña no tiene nada. Esta niña está limpiecita. No sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez un ultrasonido. No se le entiende nada. Nada más ves manchas y bolas, pero ellos le entienden todo. O sea, los doctores le entienden todo. Entonces está la doctora así y me dice: sí logra ver aquí, mira, claramente se ve el hígado. Y yo así nada más veía una mancha. Sí lo nota. Yo, ¿sí? Pues sí. No entiendo, o sea, yo nada más veo cosas que se mueven. Ellos saben. Y entonces en algún momento ellos 2 dijeron: aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No hay absolutamente nada. Yo no sé quién fue la persona que dijo que esta niña tenía un bulto en el estómago, porque la niña está claramente limpia, no tiene nada. Y yo por dentro pensando, fueron 4 doctores diferentes los que dijeron eso. Pero 4 doctores diferentes no es la opinión de Dios. ¿Me explico? La palabra de Dios, la opinión de Dios siempre es la última. Y cuando Dios dice: lo voy a quitar de ahí, lo voy a quitar. Y Dios no necesita horas, ni necesita décadas, ni necesita meses. En el transcurso de llevar a la niña de la cama a ese lugar, yo creo que Dios limpió el cuerpo de mi hija, porque Dios es así, Dios es bueno. Pero si no a pesar de todas estas cosas, tú y yo empezamos a visualizar. La Biblia dice esto: que esta mujer tenía este flujo, estaba en una situación difícil, su vida había empeorado, había gastado todo lo que tenía. Dice, había sufrido mucho con varios médicos y de hecho terminó peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. ¿Cuál fue su pensamiento? Fe hacia el futuro. Si yo toco en el futuro, si logro tocar su manto, futuro. No lo ha hecho, futuro. Está pensando, ella está cambiando su manera de pensar. Viene de una vida donde todo su futuro, durante varios médicos, su futuro no es prometedor, es malo. Su futuro no mejora, sino empeora. Ella termina peor cada vez. Pero cuando ella piensa en Jesús y escucha de Jesús, empieza a ocurrir el milagro. ¿Y dónde arranca el milagro? Primero, en su manera de pensar. Y en su manera de pensar, ella dice: si logro tocar en el futuro a Jesús cuando pase por aquí, si yo logro acercarme y tocarlo, estoy segura que quedaré sana. ¿Cuándo? Futuro. A pesar de la dificultad, cuando una persona está enfocada en Dios y empiezas a aferrarte a Dios, la perspectiva del futuro empieza a cambiar. No importa lo que la enfermedad diga, no importa, porque yo estoy seguro que quizás esta persona pensaba y decía: oye, y el enemigo venía y le decía: oye, pero has visto muchos médicos durante 12 años, te has gastado todo el dinero. ¿Estás segura? ¿Crees que eso va a ser real? ¿Crees que las cosas realmente van a cambiar? Y entonces esta mujer tuvo fe. ¿En qué? En el futuro que Dios le estaba plasmando. Y ella creyó en eso, fue y tocó a Jesús. Y la Biblia nos enseña el texto. Dice que ella pudo sentir, dice esto, al instante la hemorragia, cuando ella tocó a Jesús, la hemorragia se detuvo. Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder de él. Así que se dio la vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira, la multitud te apretuja por todos lados, ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Hay algo increíble y yo quiero que te aferres a eso. Tú tienes que saber que en medio de una dificultad de salud, tu sustento debe ser Dios, no los médicos. Doy gracias a Dios por los médicos, porque atendieron a mi hija, porque ellos son instrumentos, me explico, son como tú y como yo, pero los médicos no son Dios. Como tú y como yo no lo somos. Ellos te van a dar una información. Ellos pueden coincidir o no coincidir, pueden pasar cosas y al finalmente son hombres. Y la medicina no es la esperanza del mundo, porque la medicina depende también de que tu cuerpo reaccione a ella. Lo que una pastilla hace en la vida de una persona no lo hace igual en la vida de otra persona. El proceso no es el mismo.
El cuerpo, nuestro cuerpo también depende de Dios, ¿me explico? Todo absolutamente depende de Dios. Para que la medicina funcione, el diagnóstico sea certero, dependemos total y completamente de Dios. Pon tu esperanza en Dios en medio de la dificultad de salud y Él va a ser tu sustento siempre. Tienes que descansar en Él y aferrarte a lo que Él dice. Pero es que fulanita me dijo mi abuelita que así le pasó a mi tío y que luego se murió. No importa lo que diga tu abuelita. No importa, ella no es Dios, lo que importa es lo que Dios dice, porque ella no puede determinar lo que va a pasar contigo, es Dios quien lo tiene que determinar y tú tienes que aferrarte a eso y saber que es Dios el que te tiene contados los días y Él es el que te va a levantar, Él es el que te va a fortalecer, Él es el que te va a sanar, Él es el que te ama más que ninguna otra persona. Así que tú tienes que aferrarte a Dios con todo tu corazón, tienes que aferrarte a Él creyendo en eso. Isaías 42:6 dice esto: yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré. Te daré a mi pueblo, los israelitas, como símbolo de un pacto con ellos, y serás una luz para guiar a las naciones. Me encanta. La Biblia dice: yo seré tu fortaleza. Yo te voy a proteger y te voy a levantar. Esa es una promesa a la que yo me aferro. Y en medio de esas circunstancias, porque van a venir a tu vida, la salud se va a ver mermada en algún momento. Si no es la tuya, será la de alguien más. Pero este tema vendrá a tu vida y te sentirás confrontado en tu fe. Y la pregunta es: ¿qué vas a hacer? ¿Solo pedirle a Dios un milagro o decirle: Señor, ayúdame a confiar en ti sobre todas las cosas? No importa el resultado, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a amarte, ayúdame a creer que tú eres bueno y que todo lo que haces en mi vida es para mi bien. Porque dice Jeremías 29:11, lo leímos la semana pasada: yo sé muy bien los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de mal tengo para ti, para que tengas un futuro lleno de esperanza. Y eso es a lo que debes aferrarte, a lo que Dios dice. ¿Estás conmigo aquí? Siguiente punto: el patrimonio. Cuando nuestra vida patrimonial se ve afectada, mucha gente, algunos de ustedes quizás no les pase, pero en nuestra iglesia tenemos gente que está preocupada por su economía. Gente que está preocupada por su economía, porque perdió el trabajo, porque tiene deudas, porque tiene esto, porque tiene lo otro. Hay gente aquí que está sufriendo por eso y eso le está generando que no puedan dormir bien, está afectando su salud, los tiene estresados. Eso separa familias. ¿Sabían que hay una estadística que las familias que viven a crisis económicas, los matrimonios, hay un índice mayor de probabilidades de que te divorcies? Qué triste, ¿no? Pero es real. Alguien dijo alguna vez que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Yo creo que no aplica para todos, pero sí creo que afecta a mucha gente, y sobre todo cuando no estamos enfocados en las cosas valiosas. El patrimonio, cada uno de nosotros trabaja. ¿Y para qué trabajamos? Para estar mejor. Todos nosotros en algún momento trabajamos para crecer, trabajamos para pagar la renta, para poder comer, para tener ropa. Todos hacemos ese tipo de cosas. Todos quisiéramos tener ¿alguien aquí quisiera tener una casa propia? ¿Alguien que no tenga casa propia y dijera: yo quisiera tener una casa? Claro, o sea, yo quisiera no pagar renta, ¿no? O sea, la gente piensa y dice: yo no quisiera que la renta me estuviera comiendo cada mes. O sea, no quisiera tener que pagar renta en mi negocio. Quisiera tener un local propio. Y entonces el patrimonio te puede afectar muchísimo. Y la gente, yo he conocido gente que cuando pierde las cosas patrimoniales, cuando pierde su patrimonio, es gente que está tentada a suicidarse. Hace algunos años, cuando vino esta crisis aquí en el estado de Veracruz con el gobernador anterior, supimos de gente que en la familia de mi esposa, conocidos de la familia de mi esposa, algunos ingenieros y arquitectos que, platicándolo en una tarde de café, el esposo de la tía Marta, el tío Gil, decía: es que fulano de tal se suicidó. ¿Pero cómo? Es que estaba súper endeudado y el gobierno no le pagaba. Y el gobierno no le pagó, tuvo que vender maquinaria, tuvo que vender para pagarle a los empleados, a los albañiles, tuvo que vender la casa, y al final terminó tan desesperado por la pérdida de su patrimonio que terminó quitándose la vida. Esto es algo que afecta a nuestras vidas seriamente. Pero la Biblia dice esto: que aún en esa pérdida de patrimonio hay una promesa. Salmo 37:25 dice esto: una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿A cuántos les preocupan sus hijos? Yo quiero que mis hijos tengan lo mejor. La promesa de Dios es esta:
Dice que cuando una persona camina con Él, es que perdí el trabajo y perdí todo y me corrieron y tengo deudas. La promesa de Dios es: nunca habrá un justo. Y los justos son aquellos que caminan con Él, no son los perfectos, aquellos que reconocen sus pecados y se han aferrado a Jesús. No he visto un solo justo que mendigue pan, ni él ni sus hijos. En otras palabras, es Dios diciendo: en medio de tu crisis económica, si tú caminas conmigo, yo siempre, como buen padre que soy, veré la manera de que a ti y a tus hijos nunca les falte de comer. Increíble, increíble. Siguiente texto, por favor. Lucas 12:15 dice: luego dijo, tengan cuidado con toda la clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Jesús está hablando y dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que poseemos. Tú y yo tenemos que empezar a soltar cosas y soltar y dejar cosas, porque somos muy materialistas muchas veces, y eso es lo que nos lleva a tener aprensión. Nuestra vida, el valor de nuestra vida no depende de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Vale de cuánto Dios nos ama a nosotros. Y siguiente texto, por favor. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo, los saciaría con miel silvestre de la roca, dice Dios. Dios es tu sustentador. Quiero que lo entiendas. Quiero que dejes de sufrir en medio de la circunstancia económica, cuando te llega la cuenta y te llegan los cobros, y que tú realmente ordenes tu vida y te arrodilles delante de Dios y digas: Señor, no sé cómo salir de esta circunstancia, pero aumenta mi fe. Quiero creer en ti, Señor, de que tú eres la persona que va a sostener mi vida. Yo quiero caminar contigo. Dame la fe necesaria para andar en ti, para caminar contigo. Enséñame a caminar contigo para que yo confíe en esto, y yo quiero ver tu mano respaldándome. Si tú logras hacer eso, vas a darte cuenta cómo, a pesar de la circunstancia, vas a obtener una ganancia, que al final voy a cerrar con eso. Pero aún en medio de la crisis financiera, aún en medio de lo que tiene que ver con lo material, Dios es nuestro sustento. Dile a la persona que tienes a un lado: Dios es tu sustento. Amén. Y por último, ¿qué pasa cuando nuestra vida está en riesgo? ¿Qué pasa cuando nuestra vida se ve en peligro? El peor temor del hombre es la muerte. Creo yo que a lo que más le tenemos miedo es a morir. Creo que así es, ¿no? La muerte nos da temor. Muchos piensan que ahí está el fin de la historia. Es lo que yo te decía al inicio, pero no es así. Alguien dijo: todo tiene solución menos la muerte. ¿Has escuchado eso? ¿Sí has escuchado eso? ¿Lo has dicho alguna vez? Sí, no sé. Alguien dijo alguna vez: todo tiene solución menos la muerte. Y Jesús dice, así como que Jesús abre comillas y entre paréntesis dice: aún eso tiene solución, ¿no? Claro que la gente que no tiene esperanza, claro que la gente que no tiene su esperanza puesta en Jesús, el trayecto termina aquí. La gente muchas veces te dice: no te preocupes por lo que te está pasando, recuerda que todo tiene solución menos la muerte. Y mira, y pues mientras no se muera, pues todo, ¿no? O mientras no te mueras, pues las cosas ahí van, ¿no? No, es que aún la muerte puede tener solución. Cuando Adán y Eva pecaron, la muerte entró al hombre. Ellos desobedecieron a Dios, deshonraron a Dios, desconfiaron de Él. ¿Cuál fue su pecado? Se rebelaron contra Dios. La falta de fe, la falta de confianza. Dios les dijo esto: no coman de ese árbol porque van a morir. Y el enemigo vino y les dijo: así que Dios les dijo que no coman de ningún árbol. Y Eva le dijo: no, solo de ese, porque dice que si no vamos a morir. Y viene el diablo. Dios le dijo a Eva y a Adán: si comen de ese árbol se van a morir, ¿cierto? ¿Sí han leído esa historia? ¿Sí dijo eso? Pero viene el diablo y le dice a Eva. Adán andaba por allá poniéndole nombre a los animales, es lo que estaba haciendo, y le dice a Eva el diablo: ¿y qué te dijo Dios? No, pues que si como de ese árbol me voy a morir. Y el diablo le dice: no es cierto, Eva, no te vas a morir, solo que Dios no quiere que sean como Él, porque si tú y tu esposo comen de ese fruto, van a entender, se les van a abrir los ojos acerca del bien y del mal. Y Eva comió. Eso quiere decir que ella confió más en el diablo que en Dios. Le creyó más a la voz del diablo que a la voz de Dios. La muerte vino a ellos. La muerte es separación. Eso significa la palabra muerte, separación. Ellos no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Fueron separados de Dios.
Y a partir de ese momento el reloj de arena en sus vidas empezó a correr. Ellos habían sido diseñados para vivir eternamente. Pero entonces Dios dijo, desobedecieron, yo tengo que ser justo con lo que dije, les dije que morirían. Entonces Él pone el reloj de arena, lo voltea y los años y los días empiezan a contar y empiezan a correr. Y la enfermedad viene, porque viene la fragilidad fuera del huerto, fuera de la presencia de Dios, fuera de la comunión con Dios. El hombre empieza a ser vulnerable a todo. Y entonces el hombre es expulsado del huerto. Dios lo sigue amando y lo sigue sosteniendo y ayudándolo afuera del huerto, pero ya no están en la misma comunión, están separados, han muerto espiritualmente, ya no escuchan a Dios de la misma manera. Su vida empieza a ir a menos, y un día Adán y Eva mueren. Luego tienen hijos mortales, pasa el tiempo y mueren. Y luego los hijos mueren, y luego los hijos mueren. Y tú y yo un día vamos a morir. Y por eso Jesús, cuando vino a la tierra, que esta es la parte medular de lo que quiero decirte, cuando Jesús vino a la tierra, Él dijo que no importa cuál sea el caso, lo peor que te puede pasar es morirte, ¿ok? Nadie se quiere morir, nos encanta este lugar. ¿Sabes? Hay un dicho por ahí que dicen que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. ¿Han escuchado ese dicho? Esta vida es nuestro santo al que nos le hincamos. Porque como no hemos visto la vida venidera, pensamos que esto es lo mejor que nos pudo pasar. Y Dios todo el tiempo en la Biblia nos está gritando que lo mejor está delante. Todo el tiempo nos está gritando que lo mejor está en el futuro, en el reino, que ahí viene lo mejor. Pero tú y yo, como esto es lo único que conocemos, nos aferramos a esto. Y Jesús dice, no, Miguel, tú tienes que caminar con la certeza de que aunque tú mueras, vas a vivir eternamente si caminaste conmigo durante tu vida en la tierra. Y ahí está puesta mi esperanza. Y yo no sé a dónde crees que vayas tú cuando te mueras. Quizás hay gente aquí que duda de su destino. Yo no tengo duda en lo más mínimo de mi destino. Sé a dónde voy a ir cuando me muera. Y no porque yo sea muy bueno o muy santo, no es porque yo haga muchas cosas buenas o porque yo nunca me equivoque, sino porque creo en lo que Dios dijo. Y Dios dijo esto. Dijo que si yo le entregaba mi vida, Él me salvaría. Y dijo que si yo le entregaba lo que soy por fe, Él salvaría mi alma. Efesios 2, 8 y 9. Él dice esto: la salvación no es por obras, sino por gracia. Es un regalo inmerecido para que nadie se jacte de decir yo entré al cielo por mis propios méritos. Nadie puede entrar al cielo por sus propios méritos. Si pudieras entrar al cielo por tus propios méritos, Jesús no hubiera venido a la tierra, no tendría sentido. Necesitábamos un Salvador, alguien que nos abriera la puerta, alguien que pagara el precio, y alguien tuvo que pagar el precio. Y a Jesús, cuando a Jesús lo crucifican, Jesús, ¿tú te acuerdas de esa escena? Quizás viste La Pasión de Cristo, probablemente, o las películas que hablan de Cristo. Fer, ayúdame por favor, hijo. Las películas que hablan acerca de Jesús. Hay una escena donde Él está en el huerto de Getsemaní. Está en el huerto de los olivos, perdón. Está ahí en el Getsemaní, sí. Está hincado y Él está orando y Él dice esto: Padre, si puedes hacer pasar de mí esta copa, hazlo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Dice que estuvo orando ahí prácticamente como 2 o 3 horas, porque sus discípulos estaban afuera y Él salía cada hora a decirles: ayúdenme a orar. Y ellos les ganaba el sueño, estaban cansados y oraban tantito, así como algunos de nosotros que empezamos: Señor Jesús, yo te quiero. Nos dormimos 1 hora y cuando reaccionamos, retomamos la oración ahí donde nos habíamos quedado. Yo te quiero decir que Dios, tú has sido bueno conmigo, y te vuelves a dormir. Y así le pasó a Pedro y les pasó a ellos. Y Jesús salía cada hora y Él volvía a entrar al huerto, y dice que estaba tan presionado, Jesús estaba tan presionado, sentía tanta angustia en su corazón, que dice que los vasos sanguíneos de la frente se le rompieron y empezó a sudar sangre. La presión. Pero cuando Jesús sale del huerto, tú ves a Jesús en el huerto en una forma: arrodillado, angustiado. La Biblia dice que estaba angustiado y triste. Oigan, es que lo peor que podía pasarle a alguien le iba a pasar a Jesús.
Porque a veces la gente piensa que lo peor que le pasó a Jesús fue lo que los hombres le hicieron, los romanos, los judíos. No. Lo peor que a Jesús, lo peor que a una persona le puede suceder es que la ira de Dios caiga sobre esa persona. Si la ira de Dios llegara a caer sobre ti y sobre mí, no hay lugar donde nos podamos esconder. La ira de Dios nos va a alcanzar y nos va a destrozar. Cuando Jesús dijo: si puede pasar de mí esta copa, Él no está diciendo como un cobarde: no quiero sufrir. Porque Jesús no era un cobarde. Él está magnificando y entiende las cosas. Y Él entiende esto. Y Él dice: sé que la copa que va a caer sobre mí es la ira de Dios. El castigo reservado para toda la humanidad por haber pecado se va a concentrar en una sola persona, en mí. ¿Quién no estaría presionado con eso? Si a veces a ti y a mí nos presionan las deudas, no podemos dormir por la enfermedad. Ahora imagínate que en algún momento sientas que todo el castigo venga sobre ti. El castigo que le corresponde a todos los demás, a toda la humanidad, sobre una sola persona, Jesús. Ahí Jesús estaba arrodillado ahí en el huerto y Él está clamando y está diciendo: pero no quiero hacer lo que yo quiero. No quiero que concedas mi petición. No quiero que concedas mi petición. Más bien quiero que me fortalezcas para hacer lo que tú quieres que yo haga. Fíjate el cambio de mentalidad, la forma en la que un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo ora: Jesús, Dios, no me concedas, Padre, no es lo que yo te pido, no hagas lo que yo quiero, ayúdame, fortaléceme para hacer lo que tú quieres que haga. Y ahí Jesús renunció a su vida. Yo tengo muy claro esto: Jesús fue crucificado en el huerto, no en la cruz. Cuando Jesús se levantó y salió del huerto, Jesús ya estaba muerto. Ahí en ese lugar, en esa comunión que Él tenía con el Padre le respondió y le dijo: hijo, tienes que seguir adelante. Hay que cumplir el propósito. Y Jesús dijo: si eso es lo que tú quieres, Padre, que así sea. Y Él se paró y salió con otra actitud completamente diferente. Sale, despierta a sus discípulos, está completamente con otro semblante, lleno de ánimo, lleno de fuerza, sabiendo lo que le espera. Lleno de ánimo, lleno de fuerza, porque hay una promesa detrás. Hay una promesa detrás de la muerte de Jesús. Y esa promesa es: Jesús, vas a ser crucificado y estarás muerto durante 3 días, pero al tercer día vas a resucitar. Y como Jesús siempre confió total y absolutamente en Dios, Él dijo: sé que voy a morir, voy a sufrir, voy a sentir inclusive el abandono de Dios. Algo que Jesús nunca tuvo fue sentir a Dios lejos. Pero hubo un día, un momento en el que Jesús lloró y clamó terriblemente. Él nunca gritó en la cruz: ¿por qué me castigan? ¿Por qué me escupen? Me duele esto que me hacen. Nunca le gritó a los guardias: dejen de azotarme. Nunca. Pero sí gritó en la cruz esto: ¿por qué me has abandonado, Padre? Porque lo más importante para Él no era si sufría en el cuerpo, sino sentir la distancia con Dios. Él nunca vivió eso. Es la primera vez que Él sabe que Dios no está con Él. Y hay una razón: en ese momento todo el pecado cayó sobre Él. Y la Biblia dice que la luz y las tinieblas no pueden convivir, y que la santidad de Dios y el pecado no pueden estar en un mismo lugar. Todo el pecado vino sobre Jesús. Y entonces Jesús en ese momento fue abandonado por Dios en esos instantes. E instantes después Él muere. Pero Él perdió su vida en el huerto cuando se arrodilló y dijo: Señor, que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú. Y voy con todo a lo que tú quieras. Oye, pero vas a perder la vida, Jesús. No importa. Si ese es el plan de Dios, yo sé que al final voy a ganar. Sé que al final voy a vencer. Y entonces Jesús resucita al tercer día. Y nosotros lo vemos tan normal porque lo hemos visto en películas, nos lo contaron en cuentos. Pero yo quiero preguntarte esto: ¿has visto a alguien resucitar? Entonces no es algo como que podamos normalizar. Jesús resucitó. Al tercer día, conoces la historia, se movió la piedra y Él sale. Y cuando Él sale victorioso de la muerte, Él dice esto: quiero decirles algo. ¿Se acuerdan que la muerte es nuestro peor enemigo?
¿Se acuerdan que la vida del hombre termina cuando muere? Pues ahora que fui a la cruz y fui asesinado, mientras estuve en esos 3 días, yo vencí a la muerte y resucité para enseñarles a ustedes que aunque mueran en este plano, yo he recobrado la vida eterna que Adán perdió en el paraíso. Yo recuperé esa vida eterna y ahora todo aquel que camina conmigo puede dejar de vivir aquí, pero nunca dejará de vivir allá. Y entonces Él nos lleva a un plano superior en ese sentido. Tú y yo tenemos los ojos muy puestos en este lugar, demasiado puestos aquí, en lo que nos pasa aquí. Y todo se trata de nosotros, egoístas, y todo así, lo que yo me siento, cómo me siento, lo que a mí me gusta, lo que no. Todo gira en torno a nosotros y pocas veces le decimos: Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí en esta circunstancia? ¿Para qué estoy viviendo esto, Señor? Si mi hija no es sanada y a mi hija le pasa algo y se muere y en ese momento yo dejo de amar a Dios, ¿qué caso tiene decir que creo en Dios? Si confiamos en Dios, le entregamos todo. Pero no es una frase, es una realidad. Y entonces en algún momento te vas a enfrentar a la realidad de la vida. Y Dios te va a enfrentar a la realidad de su voluntad. Y Él te va a pedir cosas y te va a retar a que tú des pasos de fe y puedas decir: Señor, no importa si es mi salud, que se haga tu voluntad en mi salud. Y yo quiero seguirte amando a pesar de eso. No importa si es gente que yo amo, Señor, dame la fe necesaria para seguirte amando a pesar de este trago amargo. No importa si son los bienes que perdí, yo quiero aprender a confiar en ti, Señor. No permitas que el estrés de no tener me enferme por no confiar en ti. No importa si mi vida está puesta en peligro, quiero, Señor, aprender a caminar contigo, entendiendo que me está esperando una vida eterna del otro lado. Hay algo más, mi historia no va a acabar aquí, mi historia no va a terminar así. Y entonces quiero cerrar con esto. Cuando tú pierdes gente amada pero estás en Jesús, a pesar de la pérdida natural, ganamos la confianza de que les veremos nuevamente y la satisfacción de haber colaborado en la salvación de nuestros seres amados. Cuando tú le hablas a la gente de Jesús, aunque la pierdas aquí, ganas. ¿Qué es lo que ganas? Porque el tema del día de hoy es que nosotros siempre ganamos. ¿Qué ganamos? Ganamos la confianza de que esas personas han sido salvadas por Jesús para la eternidad. Y ganamos también esta satisfacción de haber dicho: yo fui parte de que esa alma se salvara. Ayudé a mi hermano a ser salvo, ayudé a mi amigo a ser salvo. Ganamos algo a pesar de que él ya no esté aquí. Yo gané algo, lo vi partir, lo enterré, pero gané algo, gané un alma para Cristo. Y él ahora vive en el Señor Jesús y ahora ya nunca más va a morir. Y un día lo veré en el paraíso. Lo gané para el Señor. Ganamos. Y yo pensé que esto realmente te iba a dar mucho gusto. Ganamos fe que nos lleva más cerca de Dios y nos da la confianza de que nos hace esperar lo eterno. Cuando tú aprendes a no aferrarte a la vida aquí, ganas la fe. Tu fe aumenta y ganas la esperanza de que la vida no termina aquí, sino que hay algo que nos espera más adelante. Cuando nuestra salud se ve afectada, pero confiamos en Dios de todas maneras, en este peor futuro posible, a pesar de la pérdida de la salud, ganamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ganamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Si realmente confías en Dios, puedes estar muy enfermo, pero el Espíritu Santo va a hacer que ganes una paz que el hombre no te puede dar. Y la gente te va a decir: oye, ¿por qué tienes tanta paz a pesar de tu enfermedad? Es Dios. Es Dios que me ha enseñado a confiar en Él. No sé cuál sea su plan en mi vida, pero yo tengo la paz de Dios en mi corazón. Esa paz que no se mueve y que no depende de los demás. Y esa paz nos lleva a confiar no en nuestras fuerzas o estado físico, sino en el amor que Dios tiene por nosotros. A pesar de nuestra salud, el día de hoy quizás no lo entiendes, pero esta palabra, tienes que saber esto: cada palabra que Dios te da, un día Dios te va a hacer que la vivas. Cada cosa que Dios nos habla, un día tenemos que vivirla. Un día vamos a ser enfrentados a algo. Y ahí es donde tú tienes que acordarte, decir: Dios está conmigo, Dios está conmigo. Si pierdes el patrimonio, a pesar de las pérdidas materiales, ganamos la libertad de nuestro corazón al desapegarnos de lo material. Quítale a alguien sus posesiones y ve su reacción. Muchas veces Dios va a venir y va a decir: Miguel, te voy a quitar esto y te voy a quitar esto, para que yo me dé cuenta qué tanto apego tengo a esto. Pero si yo logro soltarlo, habré ganado la libertad del amor a lo material en mi corazón. Dios no quiere que te aferres a lo material aquí, porque todo lo que vemos va a desaparecer. Y a pesar de perder la vida misma, al caminar con Dios ganamos el reino de los cielos.
pesar de perder nuestra vida. Ganamos la corona de la vida por haber caminado con Él en total confianza. Filipenses 1:21 dice esto: pues para mí vivir significa vivir para Cristo, morir es aún mejor. Eso lo dijo Pablo. Para mí la vida se trata de vivir para Jesús, pero si muero es aún mejor. ¿Por qué? Te lo dejo de tarea. Filipenses, él dice esto: si muero sería mejor para mí. ¿Por qué, Pablo? Porque voy a ver a Jesús. Y la lectura sigue y él está en una disyuntiva y él dice: me encuentro realmente en un conflicto de decisiones, porque quiero quedarme vivo para seguir bendiciendo a otras personas, para seguir ayudando a gente a llegar a Jesús, pero honestamente quisiera morir también para ver a Cristo, porque al final es por lo que tanto he peleado. Y eso nos enseña dónde debe estar nuestro corazón. A pesar del peor futuro que venga hacia ti, el Señor dice que con Él el futuro es mejor y que el cristiano siempre gana, siempre gana.